Leopold Aschbrenner es una persona que solía trabajar en OpenAI hasta que fue despedido por filtrar documentos internos. Quiero destacar que este vídeo es posiblemente uno de los más importantes porque detalla la próxima década en cuanto a cómo muchas de las empresas de todo el mundo van a alcanzar la AGI, Inteligencia Artificial General. Sus ideas son únicas. Hizo un tuit afirmando que prácticamente nadie está considerando lo que se avecina en la inteligencia artificial y creó un documento completo sobre las etapas necesarias para alcanzar la AGI y algunas de las cosas que vamos a presenciar en los próximos años. Creo que deberías ver al menos los primeros 10 minutos de este vídeo porque ofrece una perspectiva notablemente reveladora sobre algunas de sus predicciones. Hay 7 secciones diferentes y he leído este documento de principio a fin al menos 3 veces. Voy a compartir las secciones más destacadas de todo este ensayo porque creo que es un documento notable al que todo el mundo debería prestar atención. Así que sin perder más tiempo vamos a hablar sobre la conciencia situacional en la próxima década. Tiene una introducción donde habla de cómo la conversación ha cambiado de clústeres de computación de 10.000 millones a clústeres de 100.000 millones e incluso a clústeres de 1 billón. Cada 6 meses se añade otro cero a los planes de la sala de juntas. La carrera hacia la AGI ha comenzado. Estamos construyendo máquinas que pueden pensar y razonar, y para 2025 o 2026 estas máquinas superarán a los graduados universitarios, y al final de la década serán más inteligentes que tú o yo. Tendremos superinteligencia en el sentido más verdadero de la palabra. Voy a repetirlo. Al final de la década tendremos superinteligencia en el sentido más verdadero de la palabra. A lo largo del camino se desatarán fuerzas de seguridad nacional no vistas en medio siglo, y antes de mucho el proyecto estará en marcha. Estas son predicciones muy fascinantes, pero confía en mí, una vez que veamos algunos de los gráficos y datos que he analizado, creo que realmente tendrá sentido. Por eso, este documento se llama Conciencia Situacional. Lee esta parte antes de profundizar en todo. Dice que pronto el mundo despertará, pero ahora mismo quizás solo unas pocas cientos de personas, la mayoría de ellas en San Francisco y en laboratorios de IA, tienen conciencia situacional. Por fuerzas peculiares de destino, él se ha encontrado entre ellas y por este documento es realmente importante. Porque información como esta es un verdadero golpe de suerte para alguien que pueda dejar una empresa como OpenAI y luego publicar información que nos da detalles sobre cómo es probable que surja la superinteligencia y cuándo es probable que aparezca ese sistema. Esta es la sección 1 de GPT-4 a AGI, contando los órdenes de magnitud. Cuando veas O en el texto, eso es lo que significa. Él afirma claramente su predicción de AGI. La AGI para 2027 es sorprendentemente plausible. GPT-2 a GPT-4 nos llevó de habilidades de un niño de preescolar a las de un estudiante de secundaria en solo 4 años. Y si seguimos las líneas de tendencia de la eficiencia computacional y algorítmica y el desatar de las ganancias, deberíamos esperar otro salto cualitativo del tamaño de preescolar a secundario para 2027. Aquí es donde encontramos nuestro primer gráfico muy importante, porque esto nos muestra exactamente hacia dónde pueden ir las cosas. Dice: hago la siguiente afirmación. Es sorprendentemente plausible que para 2027 los modelos podrán realizar el trabajo de un investigador de IA o ingeniero de software. Esto no requiere creer en la ciencia ficción, solo requiere creer en las líneas rectas de un gráfico. Lo que vemos aquí es un gráfico de la escala base del cómputo efectivo, desde GPT-2 hasta GPT-4, y observando el cómputo efectivo que seguiremos aumentando. Algo fascinante es que creo que habrá una curva aún más pronunciada para esto. La razón por la que digo es porque durante el periodo de 2023 a 2022 hubo algo que me gustaría llamar conciencia. Este periodo marca el nacimiento de GPT-3 a GPT-4 y puso un gran foco en la era de la IA. GPT-3 y GPT-4 no eran solo productos de investigación. GPT-3.5 y ChatGPT-4 eran productos reales disponibles para el público. Desde entonces hemos visto una explosión en términos de cuántas personas están ahora intrigadas por la IA y cuántas diferentes empresas están ahora invirtiendo miles de millones de dólares y recursos en la tecnología y en los clústeres de cómputo, solo para capturar todo el valor económico que se generará durante ese periodo. Por eso creo que no sería sorprendente que durante el periodo de 2024 a 2028 tengamos mucho más crecimiento que en este periodo, lo que significa que tener un investigador de IA automatizado para 2027 y 2028 no es algo descabellado. Si solo miramos las líneas rectas y el cómputo efectivo, definitivamente podríamos llegar a eso. Y las implicaciones de esto son bastante sorprendentes, porque si podemos tener un ingeniero de investigación en IA automatizado, no tardaríamos mucho en alcanzar la superinteligencia después de eso. Porque si podemos automatizar la investigación en IA, entonces todas las apuestas están abiertas. Seríamos capaces de mejorar recursivamente de manera efectiva, pero sin ese ciclo loco que hace que la superinteligencia explote. Aquí es donde él establece uno de los puntos que considero realmente importante entender. Lo mencioné en un vídeo antes de que se publicara este documento, pero me alegra ver que alguien más comparte una de las mismas preocupaciones que originalmente tenía. Él afirmó que la próxima generación de modelos ha estado en desarrollo, lo que ha llevado a algunos a proclamar que hay estancamiento y que el aprendizaje profundo está llegando a un límite. Pero al contar los órdenes de magnitud podemos vislumbrar lo que realmente deberíamos esperar.
En un vídeo hace unas 3 semanas afirmé claramente que externamente las cosas parecen estar desacelerándose, pero internamente no es así en absoluto. Solo porque algunos de los principales laboratorios de IA no hayan presentado su investigación más reciente no significa que no se estén logrando avances todos los meses. Él afirma que aunque la inferencia es simple, la implicación es sorprendente. Otro salto como ese podría llevarnos a la AGI, a modelos tan inteligentes como los doctores o expertos que pueden trabajar a nuestro lado como compañeros de trabajo. Quizás lo más importante, si estos sistemas de IA pudieran automatizar la investigación en IA, se establecerían intensos bucles de retroalimentación. Y es ahí donde los investigadores de IA lograrían avances en la investigación de la IA. Luego aplicaríamos esos avances a los sistemas de IA, ellos se volverían más inteligentes y el ciclo continuaría desde allí. Básicamente mejoramiento recursivo, pero a una escala más lenta. Aquí él claramente afirma que incluso ahora casi nadie está considerando esto, pero la conciencia situacional sobre la IA no es realmente tan difícil una vez que te detienes y miras las tendencias. Si sigues sorprendiéndote por las capacidades de la IA, solo empieza a contar los órdenes de magnitud. Ahora hablemos de los últimos 4 años. Como se puede ver, él habla sobre GPT-2 hasta GPT-4. GPT-2 era esencialmente como un preescolar, podía formar algunas frases plausibles y estos son los ejemplos de GPT-2. Estos ejemplos que la gente encontraba muy impresionantes en ese momento, pero apenas podía contar hasta 5 sin equivocarse. Luego, por supuesto, tuvimos GPT-3 en 2020, que era tan inteligente como un alumno de primaria. Y una vez más impresionó a mucha gente. Y finalmente llegamos a GPT-4 en 2023, que es tan inteligente como un estudiante de secundaria. Puede escribir código bastante sofisticado y depurarlo iterativamente. Puede escribir de manera inteligente y sofisticada sobre temas complicados. Puede razonar a través de problemas matemáticos de competencia de secundaria y supera a la gran mayoría de los estudiantes de secundaria en cualquier prueba que le pongamos. Y recuerda que el artículo Sparks of AGI mostró algunas capacidades que nos indicaban que no estábamos tan lejos de la AGI y que este sistema de nivel GPT-4 presentaba los primeros indicios iniciales de inteligencia general artificial. Él claramente afirma, y me alegra que lo haga porque mucha gente no se da cuenta de esto, que la limitación se reduce a formas obvias en las que los modelos siguen estando restringidos. Básicamente está hablando de la manera en que se usan los modelos y los marcos actuales que tienen. La inteligencia bruta detrás del modelo, las capacidades cognitivas brutales de estos modelos, si es que quieres llamarlo así, están artificialmente limitadas. En el futuro, si calculamos el hecho de que estos estarán sin restricciones, será muy fascinante ver cómo esa inteligencia bruta se aplica en diferentes aplicaciones. Una de las cosas claras que la mayoría de la gente no se da cuenta es que nos estamos quedando sin puntos de referencia. Como anécdota, mis amigos Dan y Colin hicieron un punto de referencia llamado MMLU hace unos años, en 2020. Esperaban finalmente crear un punto de referencia que resistiera al paso del tiempo, equivalente a todos los exámenes más difíciles que damos a los estudiantes de secundaria y universidad. Solo 3 años después, modelos como GPT-4 y Gemini alcanzan alrededor del 90%. Y por supuesto, GPT-4 supera en su mayoría todas las pruebas estándar de aptitud de secundaria y universidad. Aquí puedes ver las puntuaciones de las pruebas de los sistemas de IA en varias capacidades en comparación con el rendimiento humano. Puedes ver que en los últimos años ha habido un nivel sorprendentemente alto de aumentos. Es absolutamente asombroso ver en cuántas áreas diferentes está aumentando la capacidad de la IA. Es realmente fascinante y también potencialmente bastante preocupante. Una de las cosas que la mayoría de las personas no notó al pasar de GPT-4 a AGI fue un punto de referencia que realmente me sorprendió. Existe un punto de referencia llamado el Math Benchmark, un conjunto de problemas matemáticos difíciles de competiciones de matemáticas de secundaria. Cuando se lanzó este punto de referencia en 2021, GPT-3 solo alcanzó un 5%. Lo sorprendente de esto es que los investigadores predijeron en ese momento que para tener más tracción en la resolución de problemas matemáticos, probablemente necesitaríamos nuevos avances algorítmicos de la comunidad de investigación en general, y nuevos avances fundamentales para resolver matemáticas. Ellos predijeron un progreso mínimo en los próximos años. Sin embargo, para mediados de 2022 alcanzamos un 50% de precisión y básicamente ahora con el reciente Math Gemini 1.5 Pro sabemos que esto ha llegado al 90%, lo cual es absolutamente increíble. Aquí tienes algo que puedes capturar y compartir con tus amigos, colegas o cualquier comunidad en la que estés. Puedes ver que el rendimiento de los exámenes comunes comparado con los examinados humanos muestra que GPT-4 se encuentra por encima del 90% en casi todos ellos, excepto en cálculo y química, lo cual es un logro notable considerando el salto que dimos de GPT-3 a GPT-4 en tan poco tiempo. Esto es un verdadero avance en capacidades que muchos simplemente no habrían esperado. Ahora llegamos a algunas de las predicciones que realmente podemos empezar a hacer basándonos en la naturaleza del aprendizaje profundo. Esencialmente, la magia del aprendizaje profundo es que simplemente funciona y las líneas de tendencia han sido asombrosamente consistentes a pesar de los detractores en cada paso. Podemos ver aquí capturas de pantalla del escalado computacional en la tecnología OpenAI y a cada nivel podemos ver un aumento en la calidad y consistencia.
El cómputo básico resulta en un vídeo o imagen bastante mediocre, y 4 veces el cómputo resulta en algo bastante coherente y consistente. Pero 30 veces el cómputo resulta en algo notable en términos de calidad, consistencia y nivel de vídeo. Lo que nos muestra que estas líneas de tendencia son muy consistentes. Él dice que si podemos contar de manera fiable los órdenes de magnitud de los que vamos a entrenar estos modelos, podemos extrapolar las mejoras de capacidad, y así es como algunas personas realmente vieron venir el nivel de capacidades de GPT-4. Una de las cosas de las que habla, por supuesto, son cosas como el razonamiento en cadena, chain of thought, herramientas y estructuras de apoyo, y cómo podemos desbloquear capacidades latentes significativas. Básicamente, cuando tenemos GPT-4 o cualesquiera que sean las capacidades cognitivas base de esta arquitectura, podemos usar eso para desbloquear capacidades latentes añadiendo diferentes pasos delante de ese sistema. Por ejemplo, cuando usas GPT-4 con el razonamiento en cadena, mejoras significativamente tu capacidad para responder a ciertas preguntas en diferentes escenarios. Es en cosas como estas donde puedes desbloquear más conocimiento del sistema utilizando diferentes formas de interactuar con él, lo que significa que los datos brutos detrás del sistema y el conocimiento bruto son mucho mayores de lo que la gente piensa. Esto es lo que él llama desatar las ganancias. Ahora, una de las cosas que es realmente importante y que no recibe suficiente atención, pero que va a construir gran parte de las ganancias que no se ven, son las eficiencias algorítmicas. Mientras que las inversiones masivas en computación reciben toda la atención, el progreso algorítmico es igualmente un impulsor importante del progreso y está dramáticamente subestimado. Para ver qué tan grande puede ser el impacto del progreso algorítmico, considera la siguiente ilustración. La disminución del precio para alcanzar un 50% de precisión en el Match Benchmark en solo 2 años. Para comparar, un estudiante de doctorado en informática que no le gustaban particularmente las matemáticas obtuvo un 40%, por lo que esto ya es bastante bueno. La eficiencia de inferencia mejoró en casi 3 órdenes de magnitud o 1000 veces en menos de 2 años. Lo que tenemos aquí es algo increíblemente más eficiente para el mismo resultado en solo 2 años, lo cual es absolutamente increíble. Estas eficiencias algorítmicas van a impulsar muchas más ganancias de las que piensas, y como alguien que observa Archive, donde se publican muchos de estos artículos de investigación, créeme, hay probablemente entre 50 y 80 artículos de investigación que se publican todos los días. Y algunos de esos permiten ganancias del 10% al 20%, del 30%. Si calculas el hecho de que todas estas eficiencias algorítmicas se van a combinar entre sí, realmente vamos a ver más casos como este. Aquí es donde hablamos sobre el costo de la API y básicamente analizamos lo eficiente que se vuelve a ejecutar estos modelos. Al momento del lanzamiento, GPT-4 costaba lo mismo que GPT-3 cuando fue lanzado, pero desde que GPT-4 se lanzó hace un año, los precios para los modelos de nivel GPT-4 han caído 6 veces o 4 veces para la entrada-salida con el lanzamiento de GPT-3.75, que es básicamente Gemini 1.5 Flash, y esto es 85 veces más barato que lo que solíamos tener anteriormente. Podemos ver en este gráfico que si queremos calcular exactamente cuánto progreso vamos a lograr, hay dos cosas principales aquí. Podemos ver en este gráfico que si queremos calcular exactamente cuánto progreso vamos a lograr, hay dos cosas principales aquí. Por supuesto, el cómputo físico de escalado, que incluye centros de datos y el hardware que dedicamos a los problemas. Y luego, por supuesto, el progreso algorítmico, que son las eficiencias donde la gente reescribe estos algoritmos de maneras sorprendentes, ya que impulsan eficiencias que previamente no sabíamos cómo resolver. Por eso en el futuro, cuando tengamos un investigador de IA automatizado para hacer esto, esta brecha se ampliará aún más. Ahora, esto es de donde hablamos sobre desbloquear las ganancias, un hodling. Esto es por supuesto algo de lo que ya hablamos antes, pero la razón por la que esto es importante es porque es donde pueden obtener ganancias de un modelo de maneras que antes no podías ver. Imagina que cuando alguien te hace una pregunta de matemáticas, tuvieras que responder instantáneamente con lo primero que te viene a la mente. Parece bastante obvio que tendrías muchas dificultades, excepto para los problemas más simples. Pero hasta hace poco, así es como hacíamos que los LLM resolvieran problemas matemáticos. En cambio, aquellos de nosotros que resolvemos problemas matemáticos, trabajamos el problema paso a paso y somos capaces de resolver problemas mucho más difíciles de esa manera. Esto es básicamente el razonamiento en cadena, chain of thought, y eso es lo que hacemos para los LLM. A pesar de sus excelentes capacidades brutas, eran mucho peores en matemáticas de lo que podrían ser porque estaban restringidos de una manera obvia. Fue un pequeño ajuste algorítmico lo que desbloqueó capacidades mucho mayores. Lo que está afirmando aquí es que cuando estos modelos aún mejores se desaten aún más, veremos ganancias compuestas mucho mayores en general. Uno de los ejemplos más impresionantes recientemente es que mientras GPT-4 solo puede resolver el benchmark de ingeniería de software correctamente en un 2%, con la estructura de agentes de Devon este salto llega al 142, lo cual es bastante increíble. Esto es algo que está en una fase muy temprana. Dice que si imaginamos que los humanos no pudieran usar calculadoras o ordenadores, estaríamos literalmente solo al principio.
GPT puede usar un navegador web, ejecutar algo de código y demás. Y por supuesto, aquí hablamos sobre la longitud del contexto, que ha pasado de un contexto de 2K a 32K, e incluso a literalmente 1.000.000 de longitud de contexto. También está el post-entrenamiento, que mejora sustancialmente los modelos después de haberlos entrenado, lo cual está generando enormes avances. Pasamos del 50% al 72% en matemáticas y del 40 al 50% en el GPQA. Aquí podemos ver nuevamente otro salto en términos de crecimiento. Se puede ver aquí el chatbot bruto en comparación con el agente chatbot. Estas son cosas que la mayoría de la gente simplemente no está considerando cuando miramos el futuro del crecimiento de la IA. Por eso dice que las mejoras serán cambios significativos en comparación con GPT-6 y el aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana para 2027. En lugar de un chatbot tendrás que algo que se parezca más a un agente y más a un compañero de trabajo. Una de las cosas más asombrosas que vi es que tomando toda la información que se ha mencionado, esto es absolutamente increíble. Básicamente dice que para finales de 2027 esto es absolutamente una locura. Podemos ver las ganancias obtenidas desde GPT-2 hasta GPT-4 mediante el cómputo físico, las eficiencias algorítmicas más las ganancias importantes de desbloqueo desde el modelo base chatbot. En los próximos 4 años veremos de 3 a 6 órdenes de magnitud de escalado efectivo de cómputo base, lo cual incluye el cómputo físico y las eficiencias algorítmicas. Básicamente, él dice que con todo esto combinado, como debería verse el futuro, supongamos que entrenar GPT-4 tomó 3 meses en 2027. Un laboratorio líder de IA podrá entrenar un modelo del nivel de GPT-4 en 1 minuto. Esa es una predicción increíble y me pregunto si realmente será realidad. Pero nuevamente hay que considerar que en 3 años, con miles de millones de dólares y mucho más cómputo disponible en la industria, no me sorprendería que algunas de las cosas que ahora parecen ciencia ficción dejen de serlo. Aquí es donde podemos ver todo visualizado. Podemos ver literalmente cómo tenemos el conocimiento base, luego tenemos el marco del chatbot, luego una vez que tenemos el marco agente y por supuesto una vez que tenemos más órdenes de magnitud. Podemos ver que la inteligencia para 2027 se convertirá en un ingeniero de investigación en IA automatizado. Ahora que realmente miras toda la información desde cada punto de vista no parece tan loco. Si consideras cada cosa, esto no parece algo tan lejano. Especialmente con los saltos que hemos visto antes. Quizás, solo quizás con el lanzamiento de GPT-5 y los modelos de IA subsecuentes, vamos a empezar a ver que en 2027 y 2026 serán periodos de tiempo increíbles. Él dice que estamos en camino hacia la AGI para 2027 y que estos sistemas de IA básicamente podrán automatizar casi todos los trabajos cognitivos. Piensa en cualquier trabajo que pueda hacerse de forma remota. Esa es una declaración muy impactante y creo que es algo que necesitas tener en cuenta. La AGI para 2027 no es algo fuera de lo posible y es algo que definitivamente podría suceder. Una de las cosas más interesantes y que considero realmente importante es que la razón por la cual este periodo es tan importante es porque es el periodo decisivo. Este es el periodo en el que ocurre el crecimiento y realmente podemos ver de qué somos capaces. Él dice aquí, en esencia, que estamos en medio de un gran escalado y es aquí donde estamos cosechando ganancias únicas esta década. Y el progreso a través de los órdenes de magnitud será múltiples veces más lento después de esto. Si este escalado no nos lleva a la AGI en los próximos 5 a 10 años, podría estar muy lejos. La razón por la que esto va a ser tan interesante es porque esta década es decisiva. Puedes ver aquí que el escalado efectivo de cómputo se volverá cada vez más difícil cuanto más grande se haga. Piensa en esto, no tengo un gran ejemplo, pero solo hay que considerar lo difícil que es invertir miles de millones de dólares adicionales para escalar los sistemas aún más. Claro, puedes escalar un modelo de 10.000 millones a 100.000 millones, pero escalar de 100.000 millones a 10 billones es realmente enorme. Requiere mucha inversión, necesitas múltiples centros de datos, debes hacerlos realmente grandes, considerar toda la refrigeración. Hay muchos requisitos de energía y luego llegar a clústeres de $1 billón o incluso de 500.000 millones de dólares es aún más increíble. Básicamente, él afirma que una vez que lleguemos al nivel de los 100.000 millones y más, y no hemos alcanzado la AGI en ese nivel, significa que realmente vamos a tener que esperar algún tipo de avance algorítmico o una arquitectura completamente nueva. Con las ganancias que se obtendrán al poder lanzarlo, mucho más cómputo al problema, será muy difícil para nosotros hacer avances basados en el cómputo después de eso. Él básicamente dice aquí que gastar $1 billón en un modelo suele ser escandaloso, pero para el final de la década probablemente tendremos clústeres de 100.000 millones o $1 billón, y escalar mucho más allá de eso será mucho más difícil. Será básicamente el límite factible, tanto en términos de lo que las grandes empresas pueden realmente permitirse como incluso como una fracción del PIB. Él también afirma que las grandes ganancias que estamos obteniendo de las CPUs a las GPUs probablemente desaparecerán para el final de la década porque vamos a tener chips específicos para IA. Y sin mucho más allá de eso, no habrá muchas más ganancias posibles. La razón por la que esto es importante es porque para aquellos que están tratando de navegar por todo esto y están tratando de averiguar dónde se detendrán las capacidades de la IA y cuál será el próximo crecimiento,
Básicamente el hecho es que ahora estamos escalando nuestros sistemas y una vez que alcancemos el límite de clústeres de 1000 millones a 100 billones, si no tenemos superinteligencia o AGI para ese límite, entonces sabremos que tal vez estamos usando la arquitectura equivocada y las cosas tendrán que cambiar significativamente. Así que o bien será un camino largo y lento o llegaremos relativamente pronto, y por la apariencia de las cosas parece que vamos a llegar relativamente pronto. Ahora hablemos de AGI o superinteligencia, la explosión de la inteligencia. Básicamente aquí se trata de cómo el progreso de la IA no se detendrá en el nivel humano. Cientos de millones de AGIs podrían automatizar la investigación en IA, comprimiendo una década de progreso algorítmico, lo que añadiría 5 órdenes de magnitud en un año. Rápidamente pasaríamos de sistemas de nivel humano a IA extremadamente superinteligente, y al poder, el peligro de la superinteligencia serían dramáticos. Aquí tenemos básicamente lo que creo que es el gráfico más importante. Si hay uno que quieres capturar y mantener en tu teléfono, creo que es este. La razón es porque una vez que tienes las líneas de tiempo de GPT-4, GPT-3 y GPT-2 mapeadas, podemos ver claramente que esta intersección aquí está en 2023. Pero por supuesto, a medida que continúan las tendencias, podemos ver que una vez que lleguemos a este periodo es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes, porque este es el periodo de la investigación en IA automatizada. Y es por eso que una vez que esto ocurra, no es algo como un cuento de hadas, es algo que Sam Altman ha dicho que es su objetivo principal. Eso es lo que OpenAI está tratando de construir. No están realmente tratando de construir superinteligencia, pero definen AGI como un sistema que puede hacer investigación en IA automatizada. Y una vez que eso ocurra, y no creo que tome mucho tiempo, es cuando vamos a obtener ese ciclo de automejora recursiva, donde la superinteligencia no tardará mucho en llegar. Porque si puedes desplegar 5000 agentes que son esencialmente todos de nivel de investigador de IA estándar y podemos desplegarlos en ciertos problemas y mantenerlos funcionando las 24 horas del día, eso va a comprimir años de investigación en IA en un periodo de tiempo muy corto. Es por eso que puedes ver que el gráfico durante ese periodo púrpura muestra un incremento significativo en la capacidad y eficiencia. Aquí es donde empieza a subir rápidamente y por eso la próxima década es tan importante. Porque una vez que lleguemos a ese nivel de avance donde hemos automatizado la investigación en IA, todas las apuestas están abiertas. Sabemos que la superinteligencia estará a la vuelta de la esquina y es lo que llamamos la explosión de la inteligencia. Cada vez que un investigador de IA logra un avance, ese avance se aplica a ese mismo investigador de IA. Y el progreso continúa porque ahora el investigador de IA es más eficiente o incluso más inteligente. Ya que está lo increíble, esta es una de las implicaciones más locas de todo esto. No necesitamos automatizar todo, solo la investigación en IA. Repito, no necesitamos automatizar todo, solo la investigación en IA. Una objeción común a los impactos transformadores de la AGI es que será difícil para la IA hacer todo. Por ejemplo, en la robótica, los escépticos dicen que habrá un problema espinoso incluso si la IA está cognitivamente al nivel de doctores. O también se menciona la automatización de la investigación y el diseño biológico, que puede requerir mucho trabajo de laboratorio físico y experimentos humanos. Pero en realidad no necesitamos robótica ni muchas otras cosas para automatizar la investigación en IA. Los trabajos de los investigadores y los ingenieros de IA en los principales laboratorios pueden hacerse completamente de manera virtual y no se enfrentan a los cuellos de botella del mundo real de la misma manera que la robótica. Por supuesto, esto aún estará limitado por el cómputo, lo cual se aborda más adelante, y básicamente son cosas como los problemas de hardware literal que se obtienen al intentar escalar estos sistemas. No es tan difícil, bueno, digo que no es tan difícil, pero teóricamente debería ser más fácil leer literatura de aprendizaje automático, plantear nuevas preguntas e ideas, implementar estos experimentos, probar esas ideas, interpretar los resultados y por supuesto repetirlo. Y todo lo que se necesita es que una vez que lleguemos a ese nivel tendremos este increíble ciclo de retroalimentación. Para 2027 deberíamos esperar flotas de GPU en las decenas de millones solo en clúster de entrenamiento, acercándose a 3 órdenes de magnitud más grandes, lo que ya nos ponen 10 millones de equivalentes a 10. Esto va a estar ejecutando millones de copias de nuestros investigadores de IA automatizados, quizás 100 millones de equivalentes a investigadores humanos trabajando día y noche. Eso es absolutamente increíble. Y por supuesto algunas de las GPUs se usarán para entrenar nuevos modelos, pero imagina esto. 100 millones de equivalentes a investigadores humanos funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué tipos de avances se lograrán en esa etapa? Es muy difícil conceptualizarlo, pero es importante tener en cuenta lo que realmente se avecina. Como él dijo, nadie está considerando esto en su totalidad. Lo sorprendente es que no trabajarán a la velocidad humana, cada uno de ellos trabajará 100 veces la velocidad humana no mucho después de que comencemos a automatizar la investigación en IA. Piensa en esto, vas a tener 100 millones de investigadores de IA más y trabajarán a 100 veces la velocidad de un humano, lo cual es absolutamente increíble. Serán capaces de hacer el trabajo de un año en unos pocos días, lo que será absolutamente increíble. Debes recordar que el nivel actual de avances que estamos logrando solo con humanos es impresionante, así que una vez que podamos automatizarlo, la explosión de inteligencia será literalmente incontenible. Ahora, esto es uno de los cuellos de botella que la mayoría de la gente no menciona, pero por supuesto es el cómputo ilimitado.
Y sí, ahora probablemente pienses que esto es increíble y que podríamos estar al borde de algo asombroso, pero el cómputo seguirá siendo limitado. También hay una idea que creo que la mayoría de la gente no ha considerado, y esto me incluye a mí. Las ideas podrían volverse más difíciles de encontrar y habrá rendimientos decrecientes. Aunque la explosión de inteligencia se desvanecerá rápidamente relacionada con la objeción anterior, incluso si los investigadores de IA automatizados conducen a un estado inicial de proceso, si el progreso rápido puede mantenerse depende de la forma de la curva de rendimientos decrecientes para el proceso algorítmico. De nuevo, mi mejor interpretación de la evidencia empírica es que los exponentes favorecen un progreso explosivo y acelerado. En cualquier caso, el tamaño absoluto del impulso único de 100 a cientos de millones de investigadores de IA probablemente supera los rendimientos decrecientes aquí por al menos un buen número de órdenes de magnitud de progreso algorítmico, aunque no pueda ser autosostenido indefinidamente. Básicamente hay pocas cosas que podrían ralentizar el progreso de la inteligencia artificial, pero esto por supuesto es algo que está muy lejos en el futuro. Aquí es donde él habla del despegue para la IA general, AGI, diciendo que para 2027 tendremos AGI, y luego llegaremos a la superinteligencia, lo cual es una visión muy básica de las cosas. Probablemente se vea así entre 2026 y 2027. Tendremos un ingeniero automático proto, pero tendrá algunos puntos ciegos en otras áreas, y podrá acelerar el trabajo entre 1,5 y 2 veces. Y ya el progreso comenzará a acelerarse. Luego, por supuesto, entre 2027 y 2028 tendremos investigadores automáticos proto que podrán automatizar más del 90%. Aunque quedarán algunos cuellos de botella humanos y problemas de coordinación en una gigantesca organización de investigadores automáticos por resolver. Pero esto ya acelerará el progreso 3 veces más. Con AGI y estos investigadores, el ritmo de progreso será 10 veces mayor en 2029, y así es como llegaremos a la superinteligencia. Pensar en esto como un método lento para alcanzar la superinteligencia todavía implica un ritmo muy rápido. Habla de cómo para finales de esta década la inteligencia artificial que tendremos será inimaginablemente poderosa, lo que significa que incluso las cosas que podemos concebir ahora serán difíciles de conceptualizar en términos de su grandeza. Ofrece una descripción realmente interesante de cómo podría suceder esto. Por ejemplo, dice que podrán gestionar una civilización de miles de millones de ellos y pensarán a órdenes de magnitud más rápido que los humanos. Podrán dominar cualquier campo rápidamente, escribir billones de líneas de código, leer cada artículo de investigación en cada campo científico jamás escrito y redactar nuevos antes de que hayas pasado del resumen de uno. Aprender de la experiencia paralela de cada una de sus copias, ganar miles de millones de años equivalentes a la experiencia humana con alguna nueva innovación en cuestión de semanas, y trabajar al 100% del tiempo con máxima energía y enfoque, sin ser ralentizados por ese compañero de equipo que se queda atrás, y así sucesivamente. Y por supuesto ya hemos visto algunos de estos ejemplos, cosas de las que la gente habla en términos de investigación en IA para el futuro. Esto es algo que ya hemos visto antes, si echamos un vistazo al famoso movimiento 37 en AlphaGo. Básicamente un sistema informático hizo una jugada en un juego muy antiguo y la gente se preguntaba por qué demonios el sistema de IA había hecho ese movimiento, garantizando que acababa de perder. Pero el movimiento que realizó con el cálculo que debió haber hecho fue bastante loco. Este sistema básicamente pensó en una jugada que nadie hubiera imaginado y dejó atónitos a todos. Lisa, el jugador humano, no podía entender lo que estaba pasando y eventualmente perdió ese juego. Básicamente afirma que la superinteligencia será así en muchos dominios, será capaz de encontrar explotaciones en el código humano demasiado sutiles para que los humanos las noten, y generará código demasiado complicado para que cualquier humano lo entienda, incluso si el modelo pasará décadas tratando de explicarlo. Estaremos como estudiantes de secundaria atrapados en la física newtoniana mientras ellos exploran la mecánica cuántica. Imagina todo esto aplicado en todos los dominios de la ciencia, la tecnología y la economía. Por supuesto, los márgenes de error aquí siguen siendo extremadamente grandes, pero solo imagina lo trascendental que sería todo esto. Uno de los grandes desafíos es la robótica. La superinteligencia no permanecerá solo en el ámbito cognitivo por mucho tiempo. Una vez que tengamos sistemas a nivel de AGI, las fábricas pasarán de estar dirigidas por humanos a estar dirigidas por IA, utilizando la labor física humana, y pronto estarán completamente operadas por enjambres de robots con nivel humano. Piensa en esto, de los años 2030 a 2040 será absolutamente increíble porque los esfuerzos de investigación y diseños que los investigadores humanos habrían realizado en el próximo siglo se comprenderían en años. Piensa en cómo pasamos del siglo XX, cuando volar era un espejismo, a tener aviones y luego llevar a un hombre a la luna. Todo en unas pocas décadas. Pero en los años 2030 esto ocurrirá en unos solo pocos años. Literalmente en un corto periodo de tiempo tendremos diferentes avances en muchos sectores y tecnologías en muchas industrias diferentes. Y aquí es donde podemos ver el tiempo de duplicación de la economía global en años desde 1903. Ha sido de 15 años, pero después de la superinteligencia, ¿qué sucede? ¿Será cada 3 años? ¿Cada 5? ¿Cada año? ¿Cada 6 meses? Quiero decir, ¿qué tan loco va a ser el crecimiento?
porque hemos visto que las disminuciones exponenciales en el tiempo son muy difíciles de predecir. Aquí hay dos de las cosas más importantes que también creo que son realmente cruciales. Y sé que este vídeo es muy largo, pero confiad en mí. Esta es probablemente la última revolución industrial que va a suceder, y es algo que estamos pudiendo presenciar aquí con estos documentos. Así que hay dos cosas, ¿vale? Esto es una ventaja militar decisiva y abrumadora. La superinteligencia cognitiva temprana podría ser suficiente aquí. Tal vez algún esquema de hacking sobrehumano pueda desactivar los ejércitos adversarios. En cualquier caso, el poder militar y el progreso tecnológico han estado históricamente estrechamente vinculados. Y con un progreso tecnológico extraordinariamente rápido vendrán revoluciones militares. Esencialmente, los enjambres de drones y todas las clases de investigación y diseño que podrías hacer para crear armas que ni siquiera podrías imaginar van a ser absolutamente increíbles. Básicamente piensa en esto: con la superinteligencia, compara los ejércitos del siglo XXI con aviones de combate, tanques y ataques aéreos luchando contra una brigada del siglo XIX de caballos y bayonetas. Eso va a ser una guerra que simplemente no pueden ganar. Con la tecnología que tenemos, solo necesitarías un avión de combate F-22 para aniquilar toda la brigada del siglo XIX. Y lo mismo sucederá con la superinteligencia. Los esfuerzos de investigación y diseño crearán potencialmente una economía inestable donde, si no llegamos primero a la superinteligencia, una nación que esté dispuesta a hacer lo que sea podría tener tecnologías tan avanzadas que podrían tener una ventaja militar sobre todos los demás. Y por eso creo que las cosas van a cambiar. OpenAI, vale, quien controle la superinteligencia, posiblemente tendrá suficiente poder para tomar el control de las fuerzas pre-superinteligencia, incluso si los robots. Una pequeña civilización de superinteligencia sería capaz de hackear cualquier sistema militar, electoral o televisivo no defendido, y persuadir astutamente a los generales, competir electoral y económicamente con los estados-nación, diseñar nuevas armas biológicas sintéticas y luego pagar a un humano en Bitcoin para sintetizarlas. Básicamente lo que vamos a tener aquí es un cambio de poder. No sé cómo va a lidiar el gobierno con esto, si simplemente van a confiscar los ordenadores de OpenAI o lo que sea. Pero quien quiera que llegue primero a la superinteligencia, creo que realmente todo estará en juego. Porque si tienes las habilidades cognitivas de algo que es 10 a 100 veces más inteligente que tú, tratar de superarlo simplemente no va a suceder. Así que efectivamente has perdido en este punto, lo que significa que podrías derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Es una declaración bastante interesante, pero creo que es verdad. Y aquí es donde puedes ver que en el momento en que tengamos un investigador de IA automatizado, todas estas otras tareas comenzarán a despegar de maneras notablemente diferentes. Es verdaderamente increíble. Ahora llegamos a un punto interesante, donde habla sobre la seguridad para la AGI, y esto es realmente importante porque después de hacer este documento, OpenAI actualizó su página web con algo como una refutación a esta parte de aquí. Y como dije antes, por eso creo que realmente, al menos a partir del próximo año, no creo que vayamos a tener filtraciones de IA después de 2025. Y eso es porque creo que la naturaleza de la IA va a cambiar. Porque probablemente se den cuenta de lo seria que es la IA y el hecho de que esto va a ser tratado, supongo que podrías decir, como un secreto nacional de los Estados Unidos, en el sentido de que no obtenemos secretos sobre el Pentágono a menos que tengamos un denunciante que eventualmente será arrestado de todos modos. Y esencialmente dice que las naciones líderes en laboratorios de IA tratan la seguridad como una ocurrencia tardía. Básicamente están entregando los secretos claves para la AGI a la CPP, Partido Comunista Chino, en bandeja de plata. Asegurar los secretos de la AGI y protegerse contra la amenaza de actores estatales será un esfuerzo inmenso y no estamos en camino. Básicamente está diciendo que si realmente vamos a construir superinteligencia aquí y algo que realmente va a cambiar el mundo, necesitamos tomar en serio nuestra seguridad ahora mismo. Hay muchos vacíos en nuestros actuales laboratorios de IA de alto nivel, tanto que literalmente podríamos tener personas infiltrándose en estas empresas sin que tengamos manera de saber qué está pasando porque no tenemos protocolos de seguridad verdaderos. El problema es que no se está tratando tan seriamente como debería. No es como la CIA o alguna organización gubernamental secreta donde tienen claras medidas de seguridad como en el Pentágono o el Área 51, o cualquier organización militar secreta que tenga cosas muy claras respecto a su seguridad. Básicamente está afirmando que ahora mismo no necesitas montar una operación dramática de espionaje para robar estos secretos. Solo necesitas ir a cualquier fiesta en San Francisco o mirar a través de las ventanas de las oficinas. Ahora mismo no se toma tan en serio porque la gente no se da cuenta, pero como dije antes, los laboratorios de IA están desarrollando actualmente secretos algorítmicos que son los avances técnicos clave, los planos por así decirlo, para la AGI. En particular, es básicamente el siguiente paradigma que el próximo nivel de sistemas. Lo que necesitamos hacer es proteger estos secretos algorítmicos si queremos mantener esta ventaja. Y por supuesto asegurar los precios de los modelos que necesitamos. Esto será más importante cuando tengamos cúmulos más grandes. Nuestro fracaso hoy será irreversible pronto. En los próximos 12 a 24 meses filtraremos avances claves de la AGI a la CCP. Esto será para el establecimiento de seguridad nacional el mayor arrepentimiento antes de que termine la década.
Por supuesto, eso se trata de la preservación del mundo libre contra los estados autoritarios y está en juego. Un margen saludable será el amortiguador necesario que nos dará el margen para asegurar la IA de manera correcta. Estados Unidos tiene una ventaja en la carrera por la AGI, pero vamos a perder esta ventaja si no nos ponemos serios sobre la seguridad muy pronto. Si no hacemos esto bien, debemos asegurarnos de hacerlo ahora para asegurar que la AGI se desarrolle correctamente. Estoy de acuerdo con eso porque si no lo hacemos bien, otros países podrían intentar avanzar rápidamente con la tecnología para avanzar en sus esfuerzos de investigación y diseño militar, y así obtener una ventaja militar. ¿Qué sucede si hay algún tipo de error de seguridad donde esos sistemas se descontrolan? Sería realmente increíble. Él dice que demasiadas personas subestiman el espionaje. Las capacidades de los estados y sus agentes de inteligencia son extremadamente formidables. Incluso en tiempos normales, no en una carrera total por la AGI. Y por lo poco que sabemos públicamente, los estados-nación o incluso actores menos avanzados han sido capaces de hackear cualquier iPhone o Mac con un solo número de teléfono, infiltrar un programa de armas desconectado, modificar el código fuente de Google, encontrar docenas de exploits de día cero al año que tardan en promedio 7 años en ser detectados, realizar ataques de phishing dirigidos a grandes empresas tecnológicas, instalar registradores de teclas en dispositivos de empleados, insertar puertas traseras en esquemas de encriptación y robar información. Básicamente está diciendo que si actores menos avanzados pueden hacer esto, y esto es solo lo que sabemos públicamente, imagina lo que las personas están planeando para la carrera por la AGI. Imagina lo que realmente está sucediendo a puertas cerradas para conseguir el sistema, porque la AGI es básicamente una carrera, y quien obtenga la superinteligencia primero verdaderamente gana. Quiero dejar eso claro. Básicamente está diciendo que necesitamos proteger los pesos de los modelos, especialmente a medida que nos acercamos a la AGI. Pero esto va a llevar años de preparación y práctica para hacerlo bien. Y por supuesto necesitamos proteger los secretos algorítmicos desde ayer. Explica que los pesos de los modelos son solo archivos grandes de números en un servidor y estos pueden ser fácilmente robados. Todo lo que se necesita es que un adversario iguale tus billones de dólares y tu mentes más inteligentes de décadas de trabajo solo para robar ese archivo. Imagina si los nazis hubieran obtenido una copia exacta de cada bomba atómica fabricada en Los Álamos. Los Álamos era esa área secreta donde se estaba desarrollando la bomba atómica. Básicamente él está diciendo que imagina si la información sobre la bomba atómica hubiera llegado a los nazis. Imagina cómo sería el futuro. Ese no es el futuro que queremos crear para nosotros mismos, así que necesitamos asegurarnos de mantenernos seguros los pesos de los modelos. De lo contrario, estaríamos construyendo AGI para cualquier otro estado-nación, incluso posiblemente para Corea del Norte. Está diciendo que este es un problema serio porque todo lo que necesitan hacer es automatizar la investigación en IA, construir superinteligencia y cualquier ventaja que Estados Unidos tuviera desaparecería. Las dinámicas de poder cambiarían inmediatamente y ellos lanzarían su propia explosión de inteligencia. ¿Cómo sería el futuro si Estados Unidos ya no estuviera en la delantera? Esto es un problema porque si descubrimos que ellos también tienen los mismos secretos que nosotros, esto nos pondrá en una carrera existencial. Lo que significa que el margen para garantizar que la superinteligencia sea segura desaparecerá completamente. Sabemos que otros países intentarán inmediatamente acelerar este proceso, saltándose todas las precauciones de seguridad que cualquier esfuerzo responsable de AGI en Estados Unidos esperaría tomar. Es por eso que una vez que la gente empiece a pensar que esto es realmente crucial para la humanidad, necesitamos asegurarnos de que todo esto esté asegurado y que no haya más filtraciones. Ahora OpenAI literalmente ayer publicó asegurando la infraestructura de investigación para la IA avanzada, donde describen su arquitectura que apoya el entrenamiento seguro de los modelos de frontera. Básicamente dicen que están compartiendo algunos detalles de alto nivel sobre la arquitectura de seguridad de sus supercomputadoras de investigación. OpenAI opera algunas de las supercomputadoras de entrenamiento de IA más grandes, lo que les permite ofrecer modelos que son líderes en la industria tanto en capacidades como en seguridad, mientras avanzan de las fronteras de la IA. Afirman que priorizan la seguridad y detallan ciertos métodos de seguridad para proteger los pesos de los modelos de la filtración del entorno de investigación, lo que requiere un enfoque de defensa en profundidad que abarca múltiples capas de seguridad. Estos controles personalizados están diseñados para salvaguardar sus activos de investigación contra el acceso no autorizado y el robo, mientras aseguran que permanezcan accesibles para fines de investigación y desarrollo. Creo que OpenAI hizo esto porque no quieren que el gobierno intervenga y diga que necesitan tener gente dentro para asegurarse de que saben lo que están haciendo. Sin embargo, creo que en el futuro habrá algún tipo de intervención gubernamental porque OpenAI ha sido una empresa tan tumultuosa que es sorprendente lo que ha sucedido. El CEO fue despedido. Algunos investigadores se fueron, otros fueron despedidos, algunas personas están diciendo que la empresa no es buena para la seguridad, y otros afirman que la AGI llegará el próximo año. Para una empresa que es literalmente la más avanzada en inteligencia artificial del mundo, ha habido tanto drama que no genera mucha confianza en el público en términos de lo que van a hacer con respecto a la seguridad de los pesos del modelo. Además, hay personas en Twitter como Jimmy Apples que saben cuándo se lanzarán las futuras actualizaciones, lo cual es increíble.
Hubo incluso algunos tweets sobre personas que tomaban fotos de portátiles en cafeterías cerca del laboratorio de investigación de OpenAI y esencialmente así obtenían la información filtrada. Me imagino que algunos empleados de OpenAI pueden haber dejado sus portátiles abiertos o tal vez alguien estaba tomando capturas de pantalla de lo que estaba sucediendo en sus portátiles en cafeterías cerca de la sede de OpenAI. Cosas como esta muestran que necesitan una seguridad muy seria porque si realmente están en el camino hacia la AGI, eso significa que están en el camino hacia la superinteligencia, lo cual tiene enormes implicaciones para el futuro. La última parte de esto es donde habla sobre la superinteligencia y la alineación confiable de los sistemas de IA. Controlar sistemas de IA mucho más inteligentes que nosotros es un problema técnico no resuelto. Mientras que es un problema solucionable, las cosas podrían fácilmente salirse de control durante una explosión de inteligencia rápida. Y gestionar esto será extremadamente tenso y el fracaso podría ser catastrófico. Básicamente está diciendo que si creemos algo es que es 10 veces más inteligente que nosotros. Pensemos en lo mucho más inteligentes que somos comparado con los chimpancés. No somos mucho más inteligentes en términos de coeficiente intelectual, pero el hecho de que seamos solo un poco más inteligentes que ellos y hayamos sido capaces de hacer mucho más, muestra que no necesitas crear algo que sea 1.000.000 de veces más inteligente que tú para darte cuenta de que podrías superarte y hacer cosas que no vas a entender completamente. Y por supuesto, esta es una persona que literalmente trabajó en la superalineación en OpenAI, así que no es solo una publicación del blog al azar. Aquí es donde radica el verdadero problema. Para cuando termine la década vamos a tener miles de millones de agentes de IA superhumanos circulando, y estos agentes serán capaces de comportamientos extremadamente complejos y creativos. No tendremos ninguna esperanza de seguir el ritmo, seremos como niños de primer grado tratando de supervisar a alguien con múltiples doctorados. Nos enfrentaremos al problema de delegar la confianza. ¿Cómo confiamos en que cuando le decimos a un agente de IA que haga algo, lo hará con nuestras mejores intenciones en mente? Este es esencialmente el problema de la alineación. No tendremos ninguna esperanza de entender lo que nuestros 1.000 millones de superinteligencias están haciendo realmente, incluso si intentan explicárnoslo, porque no tendremos la capacidad técnica para garantizar de manera confiable ni siquiera las restricciones básicas para estos sistemas. Él básicamente está diciendo que el aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana depende de que los humanos puedan entender y supervisar el comportamiento de la IA, lo cual fundamentalmente no se escalará a un sistema superhumano porque esto depende de que realmente podamos entender y supervisar el comportamiento. Lo que significa que necesitamos comprender lo que está pasando, y si no entendemos lo que está pasando no podemos supervisar estos sistemas de manera confiable, lo que significa que no se escalará a sistemas superhumanos. Lo más loco es que recordemos, la semana pasada OpenAI literalmente disolvió su equipo de superalineación. Aquí hay una ilustración donde se puede ver la pequeña IA dándonos una pieza de código muy básica, y por supuesto podemos entender fácilmente que esto parece seguro. Pero aquí pensamos, espera un minuto, ¿qué es todo eso? ¿Es seguro? ¿Qué está pasando? Es muy difícil interpretar lo que está ocurriendo. Además, algunos de los problemas que pueden sugerir son aquellos que tal vez no queramos. Por ejemplo, si pensamos en hacer que un modelo base gane dinero por defecto, podría aprender a mentir, cometer fraude, engañar, hackear o buscar poder. Porque en el mundo real la gente usa estos métodos para ganar dinero, y por supuesto podemos agregar restricciones como no mentir ni no infringir la ley. Pero no seremos capaces de entender lo que están haciendo y por lo tanto no podremos penalizar el mal comportamiento. Si no podemos agregar estas restricciones, no está claro qué sucederá. E incluso pueden aprender a comportarse bien cuando los humanos están observando y luego seguir estrategias más nefastas cuando no estamos mirando, lo cual es un problema real. Esto es algo que ya ocurre. Uno de los principales temas en los que pienso a diario es este. Dice que además espero que dentro de unos pocos años estos sistemas de IA se integren en muchos sistemas críticos, incluidos los sistemas militares, y la falta de hacerlo es lo que hace que esto sea tan peligroso. Estamos en este tren que va a toda la velocidad por un camino muy arriesgado. Piénsalo así. En el futuro vamos a tener que equipar muchas de nuestras tecnologías con sistemas de IA dentro de ellas, porque si no lo hacemos simplemente no serán tan efectivas. Y si no lo hacemos seremos dominados por adversarios. Pero por supuesto, antes de que esa IA llegara a ese nivel, todos dijimos que nunca la conectaríamos a Internet, y ahora está conectada a Internet y nadie se inmuta. El problema es que si tenemos un fallo de alineación, la IA ya está en cada infraestructura. ¿Qué pasa cuando la IA falla y está en cada pieza de tecnología? Es una situación bastante insólita, y los fallos en un modelo mucho más grande podrían ser realmente desastrosos. Aquí hay otra gráfica que presenta muchos datos. Esto es cuando tenemos AGI, con aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. Los fallos son de bajo riesgo, la arquitectura y los algoritmos las entendemos, y el trasfondo del mundo es bastante normal. Pero esto es cuando llegamos a la superinteligencia y recordemos que la transición aquí es solo de 2 a 3 años como máximo. Una vez que llegamos a la superinteligencia, los fallos son catastróficos. La arquitectura es alienígena y está diseñada por la generación anterior de IA superinteligente.
no por humanos. El mundo estará en una situación caótica, con presiones extraordinarias para hacerlo bien. No tendremos la capacidad de entender si estos sistemas están alineados ni qué están haciendo. Y básicamente dependeremos completamente de estos sistemas de IA. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo bien? Aquí está el punto. Sin importar lo que desarrollemos, la verdadera superinteligencia probablemente será capaz de superar casi cualquier esquema de seguridad, pero nos dará un margen de error mucho mayor y necesitaremos cualquier margen que podamos conseguir. Ahora, uno de los aspectos más aterradores que considero, y esto es algo que vi cubierto en un solo artículo y un post en Reddit que creo que fue eliminado, así que no estoy segura de si alguien está prestando atención en este punto. Pero básicamente antes un dictador que tuviera el poder de la superinteligencia comandaría un poder concentrado como nunca hemos visto. Piénsalo, si logras controlar la superinteligencia, lo cual es difícil porque no seremos capaces de alinearla, podríamos tener una situación de dictadura completa. Millones de agentes robóticos controlados por IA podrían vigilar a la población, la vigilancia masiva sería hiperpotenciada, y las IAs leales al dictador podrían evaluar individualmente a cada ciudadano para detectar cualquier indicio de deslealtad con detención de mentiras casi perfecta, eliminando cualquier disidencia. Esencialmente, la fuerza militar y policial robótica podría estar completamente controlada por un solo líder político programada para ser perfectamente obediente, sin riesgos de golpe de estado o rebeliones. La estrategia del dictador sería perfecta porque tendría superinteligencia detrás de él. ¿Cómo sería el mundo cuando tengamos superinteligencia controlada por un dictador? No hay versión de eso en la que puedas escapar. Las dictaduras pasadas no eran permanentes, pero la superinteligencia podría eliminar cualquier amenaza histórica al gobierno de un dictador y asegurar su poder indefinidamente. Y por supuesto, si crees en la libertad y la democracia, esto es un problema porque alguien en el poder, incluso si es bueno, podría quedarse en el poder indefinidamente. Aún así necesitas la libertad y la democracia para poder elegir. Es por eso que el mundo libre debe prevalecer. Hay mucho en juego y por eso es importante que todos tomen esto en cuenta. Déjame saber qué piensas sobre la conciencia situacional. Pido disculpas por hacer este vídeo tan largo, pero me alegra haberlo hecho porque aún hay mucho que he revisado que no se cubrirá en este vídeo. Si quieres ver el podcast, dejaré un enlace en la descripción. Es un podcast de 4 horas con Leo Abrena y Dra. Crash Patel, en el cual tienen una entrevista increíblemente perspicaz. Es realmente muy bueno porque hablan sobre muchos temas que deberías conocer. Si hay algo que haya omitido en este vídeo, déjame saber qué es lo que piensas. Creo que esa información probablemente será la que más me marque. Estaré revisando constantemente este documento para ver si algunas de estas predicciones se están cumpliendo y cómo se están alineando las cosas. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber lo que piensas en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.